El teatro. El impulsor de esta obra fue el cónsul Marco Agripa y se inauguró hacia el año 15 a.C. El teatro fue construido sobre una ladera, de forma que a medida que ascendemos comprobamos que la fachada tiene menor altura. Se construyó con muros de hormigón romano llamados opus caementitium. La fachada está revestida con sillares de granito. Cuando el edificio se abandonó, los sillares se reaprovecharon en otros edificios. Las gradas. Accedemos a este graderío semicircular desde 13 puertas. Tenía capacidad para 6.000 espectadores. Se dividían en 3 zonas donde se sentaban según su condición social, y Macabea, que ocupaba 22 filas de graderío donde se sentaban los ciudadanos y los soldados, Media Cabea, que ocupaba 5 filas donde se sentaban los ciudadanos romanos nacidos libres, y por último la Summa Cabea, muy deteriorada en la actualidad, donde se sentaban los que no eran ciudadanos, los esclavos liberados, y de pie los esclavos. Estas 3 zonas están separadas por pequeños muros. Detrás de todo posiblemente estuviera el porticus desde donde las mujeres veían las representaciones. El acceso al teatro era gratuito y existía un acomodador que colocaba a la gente en su lugar. La orchestra. En la parte más baja del teatro está la llamada orchestra. Está pavimentada con losas de mármol, algunas de ellas son las originales. En ellas se situaba el coro que se hacía acompañar de instrumentos musicales. La orchestra está rodeada por 3 gradas de honor donde se sentaban las autoridades como los senadores, magistrados y sacerdotes. Desde aquí se tenía la mejor visión de la obra. Aparte, desde todo el teatro se podían ver estas gradas. Esto servía para que aquellos que se sentaban aquí no solo pudieran ver, sino ser vistos y acrecentar así su fama. Para separar estas gradas del resto, había un pequeño muro de mármol del que se conserva una pequeña parte en el extremo derecho. Para llegar aquí, las autoridades accedían por los pasillos desde el exterior. Estas puertas conservan una inscripción donde se dice que Marco Agripa, yerno de Augusto, construyó el teatro. Las obras y los actores. Los géneros que se representaron eran muy variados, había tragedias y comedias. También había atelanas, que eran farsas populares improvisadas de tono satírico. Las compañías teatrales eran pequeñas y privadas, estaban formadas por personas de la servidumbre y esclavos que solían representar varios personajes en la misma obra. Sacrarium. Es un pequeño espacio separado del graderío muy cercano de la orchestra. Estaba separado por una balaustrada de casi 1 metro de altura. Este espacio se habilitó en época del emperador Trajano. Aquí había un altar dedicado al culto imperial. Se veneraba a los emperadores, los cuales se habían divinizado y pasaban a ser un dios más. Antes de que las representaciones dieran comienzo, se realizaban ceremonias relacionadas con este culto imperial. El púlpitum. El púlpitum era lo que hoy conocemos como escenario. Tiene más de 60 metros de largo. Originalmente estaría cubierto de madera. Además, hay algunos orificios rectangulares donde se colocarían los mástiles del telón. El frente escénico. Tiene 2 pisos que suman 90 metros. Seguramente estaría rematado por un techo a la misma altura que la última grada, de forma que mejoraría la acústica. El segundo piso fue construido con los materiales que se encontraron esparcidos. De esta forma solo se tuvo que incorporar 2 fustes de columnas. Esta reconstrucción se la debemos a Menéndez Pidal, que en el siglo pasado se ocupó de la rehabilitación de esta joya arquitectónica. Hay 3 puertas por donde los actores accedían al escenario. La puerta central es la mayor. Este frente corresponde a la época de Claudio, época muy posterior a la inauguración del teatro. Las estatuas del frente escénico decoran todo el frente escénico. En el centro vemos representada a Ceres, la madre tierra, a la derecha al dios Plutón o Serapis y a la izquierda Proserpina, la hija de Ceres.
Según los investigadores, esta última sería la musa Talia, protectora del teatro. También se han encontrado varias estatuas de emperadores, una de ellas con aspecto de dios, llevando el cuerpo desnudo. También hay otras 3 con corazas militares. Los emperadores quieren ser dioses, por eso se colocan con ellos, se integran en el escenario. Se cree que las estatuas de los dioses estuvieron en el segundo piso y las de los emperadores en el primero, más cercano a la tierra. Peristilo. En la parte posterior del frente estaban las dependencias que utilizaban los actores para vestirse y descansar. Además, para los que ayudaban al cuidado del teatro y los montajes. Había una zona ajardinada rodeada de un pórtico de columnas llamado peristilo. Era un área para el esparcimiento, adornada con fuentes, canales y esculturas.